Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Se nos presenta una tremenda y gloriosa promesa en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 15. Aquí encontramos lo que los teólogos llaman el protoevangelio. La simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Todos bien sabemos, a la luz del Nuevo Testamento, que esto se cumple en la cruz del Señor. El apóstol Pablo nos enseña en su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, lo siguiente. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y en ese momento determinado en la potestad del Dios soberano, en el clímax de las edades, ese es el tiempo en el que en el plan salvífico Dios determina enviar a su Hijo. Y Cristo viene a este mundo en el momento diseñado por Dios el Padre. Y ahí vemos a Cristo, al Verbo de gloria, irrumpir en la historia humana, en el tiempo humano, haciéndose verdadero hombre, participando de todos los elementos que constituyen la naturaleza humana, excepto el pecado. Cristo es impecable. Él no pecó ni podía pecar, porque Cristo es Dios, Dios manifestado en carne. Dice un autor lo siguiente acerca de este capítulo. El ángel anuncia que el niño que ha nacido es el Salvador, el Cristo, el Señor. Él es el Salvador porque ha venido a redimirnos de nuestros pecados. Él es el Cristo, es decir, el Mesías prometido tantas veces en los escritos del Antiguo Testamento. Es también el Señor, con lo cual se manifiesta la divinidad de Cristo. El Señor, Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, el único soberano, se hizo hombre. Nació como cualquier ser humano en Belén de Judea. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, se despojó de su gloria, de su posición, de sus riquezas, para venir a tu encuentro y a mi encuentro. Qué tremenda la gracia de este verbo glorioso. El apóstol Pablo lo expresa muy bien en su carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Qué tremenda la humildad de Cristo. El Verbo eterno, el creador de todas las cosas, quien sustenta el universo con su palabra, el autor de la vida, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Vino a este mundo, se hizo siervo, se humilló y murió en una cruz. Tremenda la cruz, por tus pecados y mis pecados. El santo, el inocente, el impecable Cristo, cargando con tus pecados y con los míos, siendo objeto de la ira del Padre en nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Mis amados hermanos, este y solo este es el verdadero sentido de la Navidad. No las fiestas, no las borracheras, eso no tiene nada que ver con la Navidad. La Navidad es todo lo que hemos dicho. Nos ha nacido un Salvador, quien vino a redimirnos de la esclavitud del pecado, a redimirnos de la ira de Dios, Satanás, y del castigo eterno. Esta es la gran noticia de la Navidad, mis amados hermanos. El verbo eterno se encarnó y vino a este mundo con un propósito que tiene varios aspectos. Vino en primer lugar para revelar a Dios. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo ha hecho la exégesis
del Padre. Por tanto, hoy ya no hay revelación nueva. Cristo es el máximo, último y consumador de la revelación divina. Cristo vino también para destruir las obras de Satanás. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 y Hebreos 2, 14. Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19, 10. Cristo vino al mundo para proveernos un ejemplo de vida santa, para que sigamos sus pisadas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y Hebreos 2, 16 y 17 nos enseña que Cristo vino al mundo para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Os invito a otra lectura. En Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 19. Dice así. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La profecía de Isaías, capítulo 61, se cumplía perfectamente en el Señor Jesucristo, el verdadero Mesías de Dios. Lucas, en su Evangelio, mis amados hermanos, presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, como el Hijo del Hombre que se identifica con la raza humana. Lo presenta como hombre perfecto, trayendo salvación y perdón a los seres humanos. En el Evangelio de Lucas, mis amados hermanos, contemplamos a un Cristo lleno de gracia y misericordia. Se presenta de una forma única en Lucas la misericordia de Jesús hacia los más débiles y necesitados de la sociedad judía del siglo I. Jesús es presentado en este Evangelio como aquel que irrumpe en la historia humana, como Salvador del mundo, trayendo no solamente salvación a los perdidos, sino también buenas nuevas a los pobres, sanidad espiritual a los quebrantados de corazón, verdadera redención y libertad a los cautivos y oprimidos. Un escritor dice lo siguiente: en Jesús podemos ver, tocar y sentir y palpar la salvación de Dios. Mis amados hermanos, concluyendo, la Navidad, en realidad, aunque se ha distorsionado el significado original, la Navidad celebra que el Dios eterno vino a redimir al hombre pecador. ¿Y qué es Navidad? Dice John Piper. ¿Y qué es Navidad? Sino que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y el pastor y escritor John Piper sigue diciendo: me glorío con ustedes en esta Navidad, porque tenemos un gran Salvador, Jesús, el Cristo, el Señor, nacido en un día, en una ciudad, para salvarnos de nuestros pecados, de nuestros muchos pecados. Cuando estábamos perdidos en este mundo, muertos en delitos y pecados, separados de Dios, sin Cristo, sin esperanza en el mundo, vino Jesús a nuestras vidas, extendió su mano de gracia y misericordia y nos salvó. Y nos dio vida eterna, nos dio perdón de pecados y una esperanza de gloria. Amen. Concluyo con un himno de Emily Stell Elliot, en el siglo XIX. Dice así este himno del siglo XIX: tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. De los ángeles se oye un canto de paz, en que rinden al verbo loor, más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Y déjenme concluir de verdad con una cita del gran predicador inglés del siglo XIX, Charles Spurgeon. Inclinémonos reverentemente ante el Santo Niño, cuya inocencia devuelve a la naturaleza humana su antigua gloria. Oremos para que Él, Cristo, que es la esperanza de gloria,
pueda ser formado en nosotros. Ese es el propósito de Dios para su pueblo. A veces la gente se pregunta a los cristianos, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y piensan en cosas que no son para nada el propósito de Dios. Dios tiene un solo propósito para su pueblo. Romanos capítulo 8. Que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el plan, propósito de Dios. Dios no tiene planes y propósitos para cada cual. Hermano querido, Dios tiene un plan para ti. Y para mí también. Hacernos cada vez más semejantes a su Hijo Jesucristo. Y eso, el Espíritu Santo de Dios lo está llevando a cabo en esta etapa, desde este lado de la eternidad. Pero cuando entremos en gloria, ¿verdad? Seremos glorificados y veremos cara a cara a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, eternamente y para siempre. Amén.